Curso ganador para no rendirse nunca. Déjate llevar por la victoria. Son ya las 7:35. Cada día se suma un nuevo factor a las preocupaciones sobre la economía. Alta inflación, aumento de las tasas de interés, bajas en las bolsas mundiales, bajo crecimiento también y el dólar que se dispara. Vamos a conversar sobre este difícil panorama junto a Juan Ortiz, él es economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días. Juan, a ver, ¿cómo analizamos toda esta descripción que yo hice al presentarlo? ¿Qué estamos viviendo? Uno pensaba que ya no podía ser peor y claro, vemos que la situación sigue agudizándose incluso cuando ya pensamos que la pandemia había, entre comillas, pasado en el sector económico. ¿Cómo podemos analizar el panorama actual? El panorama actual está determinado por un alto nivel de incertidumbre, toda vez que los datos recientes en Estados Unidos muestran una inflación interanual en el mes de mayo de 8,6%, el mayor nivel desde hace 40 años. Esto ha llevado a que el mercado descuente un incremento más fuerte de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, lo cual en cierto modo genera incertidumbre en el mercado respecto a su posible efecto en el crecimiento económico hacia fines del 2022 y al año 2023. Es decir, hoy tenemos una economía con mucha mayor volatilidad, mucha mayor incertidumbre, una economía global en medio de un proceso inflacionario fuerte donde los bancos centrales están ajustando fuertemente al alza la tasa de política monetaria con impactos en cuanto a la actividad. Y esto ha afectado el tipo de cambio del dólar con respecto a las otras monedas en el mundo. Ha habido un fortalecimiento del dólar, toda vez que gran parte de capitales están yendo hacia Estados Unidos, que es una economía relativamente más fuerte, buscando activos de menor riesgo, como son los bonos de Estados Unidos, los cuales han aumentado significativamente en las últimas jornadas. El panorama actual es muy complicado, Juan, y claro, si uno mira hacia adelante y toma en cuenta los pronósticos que ha hecho, por ejemplo, el Banco Central, se nos viene aún más complicado, particularmente el año 2023, donde todavía la inflación no va a haber bajado todo lo que se necesita. Vamos a seguir con precios altos y precios crecientes, pero además va a ir acompañado de un crecimiento muy bajo, incluso de una recesión. ¿Cómo observa usted ese panorama y es posible de alguna manera evitarlo? ¿Hay algo que se puede hacer para no caer en esa especie de deflación tal como se ha descrito? ¿Cuál es el escenario actual? Hoy el escenario actual es que tenemos una economía que se está desacelerando, lo cual es relativamente positivo, porque recordemos que la economía en el año 2021 venía con una economía desequilibrada, un crecimiento económico muy alto, y evidentemente este año 2022 tenemos que generar un proceso de ajuste en términos de crecimiento económico para reducir el gasto interno de tal forma de generar menor presión al alza de los precios, es decir, reducir el gasto. Pero eso tiene un efecto en términos de actividad. ¿Por qué? Porque la actividad cada vez se va a desacelerar más. Estamos viendo que el mercado laboral crea cada vez menos empleos y estamos en medio de un escenario inflacionario alto. La inflación interanual sobre 2 dígitos se va a mantener de aquí a finalizar el año. Y solamente hasta el año 2023 realmente vamos a empezar a mirar a una caída importante en la inflación. Por lo tanto, lamentablemente, el escenario que planteó el Banco Central es bastante plausible y también en un escenario externo que cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el mercado estima que aumenta la probabilidad de recesión en Estados Unidos, aumenta las tasas de política monetaria, el crecimiento de China se está desacelerando en medio también de los confinamientos que tiene este país producto de los rebotes del COVID-19. Por lo tanto, el cuadro macro obviamente es bastante complejo. Ahora, Juan, esto para traducirlo en la economía doméstica, para quienes nos están viendo y no tienen conocimientos exhaustivos en lo que está ocurriendo. ¿Cómo se va a traducir esto en el día a día? De repente uno podría pensar, con el dólar que ayer cerró en 8,62, que no me va a afectar, por ejemplo, si es que no tomo vacaciones y no compro dólares, pero sabemos que eso no es así. ¿En qué podría haberse afectado la economía doméstica con este escenario que estamos viendo? El alza del tipo de cambio que hemos visto en las últimas jornadas, digamos, va a seguir impactando en el margen el precio de los bienes transables, principalmente los precios de los bienes importados. Por ejemplo, en los precios de los bienes energéticos, en el caso del petróleo,
Por ejemplo, el precio del petróleo, este efecto de la devaluación del tipo de cambio va a hacer que el precio del petróleo en el mercado local sea relativamente alto. Y por otra parte también todo lo que corresponde a los precios de los alimentos importados, por ejemplo el trigo, que hoy ha aumentado de forma importante afectando los costos del pan, va a seguir aumentando. Por lo tanto, esto lamentablemente le genera mayor tracción al alza en cuanto a la inflación, que hoy por hoy es el principal problema macroeconómico que tenemos en Chile y es lo que más afecta a las familias, toda vez que hoy todos nos enfrentamos a precios más altos mes a mes. Ahora, ¿hay algún tipo de recomendación que se le puede hacer a las personas para un poco pasar, ¿no es cierto?, el chaparrón, por decirlo así, porque pareciera que el panorama es absolutamente inevitable y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Tal como preguntaba Natalia, en mi economía doméstica, ¿no es cierto?, una persona que, por ejemplo, están sin trabajo en este minuto, otras personas que están con trabajo, pero con sueldos que no van subiendo en la medida que va subiendo la inflación. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? En este contexto lo que tenemos que hacer es organizarnos en primera instancia desde el punto de vista de economía familiar. Aquí lo que hay que hacer en primera instancia desde el punto de vista familiar es un presupuesto y priorizar los gastos. Es decir, priorizar los gastos más necesarios o obligatorios como por ejemplo el pago de un dividendo, un arriendo, un crédito y posteriormente migrar hacia obviamente lo que corresponde a alimentos, transporte, etcétera, y tratar de reducir el consumo superfluo, es decir, aquel consumo que se hace en forma casi en cierto modo involuntaria cuando la gente sale a un centro comercial o hace algún tipo de compra impulsiva. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los salarios se están ajustando nominalmente a una tasa más baja que la inflación. Los salarios reales están cayendo, por lo tanto lo que hay que hacer es que el dinero para que rinda un poco más hay que priorizar el gasto, hay que organizarse. Y el otro elemento importante es tratar de eliminar gastos que recurrentemente tenemos. Por ejemplo, seguros de algún tipo, digamos, de créditos o algún tipo, digamos, de tarjeta de crédito que la gente tiene seguros incorporados y muchas veces no lo sabe, tratar de eliminar ese tipo de seguros. O por ejemplo, no sé, las personas en medio de la pandemia contrataron varios servicios de streaming, tratar de reducir ese tipo de gastos, por ejemplo. Entonces aquí lo que es importante es que tratar simplemente de limitar ese tipo de gastos, planificar bien el gasto en cierto modo mensual. Y el otro tema también es tratar de cotizar. Es importante, porque por ejemplo el gobierno anunció recientemente un portal de información de precios de alimentos en la página web del Ministerio de Economía. Importante que la gente se informe, la gente cotice. Es como por ejemplo cuando vemos el portal de bencina en línea que publica la Comisión Nacional de Energía, donde muestra dónde la bencina es más barata. Entonces el consumidor hoy tenemos que más que nunca informarnos para tratar de que efectivamente cada peso pueda rendir más. Juan, por último, usted ha hablado todo en gran mayoría de las consecuencias debido a lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en Estados Unidos, pero de lo que estamos viviendo actualmente en Chile, ¿cuánto tiene que ver con la situación interna? Me refiero, por ejemplo, a los retiros de los fondos de pensiones, a las ayudas que entregó el Estado en momentos de pandemia o incluso al proceso constituyente que algunos podrían creer que está dando una cierta inestabilidad en temas económicos. ¿Cuánto de lo que está pasando hoy día en Chile tiene que ver con la situación interna del país? Actualmente el escenario obviamente está compuesto por efectos de un choque externo y también un factor interno. Ahora, calibrar la ponderación es más complejo. Digamos, el Banco Central recientemente informó en el último IPON que aproximadamente casi 2/3 del incremento inflacionario en el último año se debe a efectos rezagados de factores internos, principalmente por las ayudas que se dieron en el año 2021 y los retiros de fondos provisionales. Eso en términos de inflación. ¿Y por qué se da? Porque hoy por hoy existe gran cantidad de recursos todavía ahorrados en cuentas corrientes o en depósitos a la vista, etcétera, que en cierto modo están permitiendo que el consumo se mantenga relativamente resiliente durante este primer semestre del año, y eso lo vemos en las últimas cifras que se han publicado. Por lo tanto, hoy tenemos un impacto inflacionario que todavía se sigue generando en medio de un escenario de alta liquidez relativa en el mercado. Y respecto al tema del proceso constitucional, lamentablemente en Chile, después del estallido social, el tipo de cambio se depreció y eso en cierto modo refleja una economía estructuralmente más débil, lo cual es cierto hoy por hoy. Hoy Chile es un país desde el punto de vista macroeconómico más débil desde el punto de vista de fundamentos, desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la inversión. Y esto obviamente genera que el tipo de cambio tiende a depreciarse en medio también de una incertidumbre alta a nivel político. ¿Por qué? Porque hoy en el proceso constitucional
la situación del voto para el 4 de septiembre es bastante abierto. E inclusive lo que espera el mercado es que cualquiera sea el resultado, sea un resultado estrecho, lo cual evidentemente es malo desde el punto de vista político, sea que gane el rechazo o el apruebo. Porque quiere decir que la Constitución que se apruebe no va a tener un gran apoyo ciudadano al final y muy seguramente va a entrar en un proceso de reformas post del 4 de septiembre. Por lo tanto, hay esa prima de riesgo implícita en el tipo de cambio que va a seguir relativamente alto. Si nosotros vemos hoy por fundamentales del tipo de cambio, hoy tenemos un tipo de cambio relativamente, depreciado respecto a su promedio histórico, lo cual obviamente refleja esa incertidumbre. Perfecto, Juan. Muchas gracias por todos los detalles. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos ahora con Miguel Acuña, que nos va a entregar el detalle de la información policial de las últimas horas.